Bueno, ya tomamos un agua. Sí. Ahí cuando veíamos en el informe el tema de la posición que adoptaste y que adoptaron, digamos, desde el espacio político de ustedes sobre el tratamiento de hierro indio, son situaciones concretas donde uno ahí de alguna manera asume posiciones y tiene repercusiones. Digamos, por un lado tenés un gran movimiento ambientalista en Mendoza, que claramente se expresa contra la megaminería contaminante. Yo creo que, diría que no hay partido que se exprese a favor de la megaminería contaminante. El tema es que la matriz productiva de Mendoza, dada al día de hoy, se está planteando otras necesidades. Ustedes tuvieron problemas con trabajadores mineros, concretamente vos tuviste con trabajadores que estaban esperando la aprobación de esa ley, y cómo es la relación entre un representante de un partido obrero que, para la mirada de quienes esperan una nueva fuente laboral, se las está negando por otro lado. O sea, ¿cómo lo viviste vos personalmente Yo eso? creo que más que trabajadores mineros... Digo, un laburante que a un representante de los partidos de los laburantes. Eran dirigentes de la UOCRA y AOMA, dos gremios que están siempre ligados a los distintos gobiernos y a sectores empresariales, más que defender a los trabajadores. Sobre todo la UOCRA tiene una larga historia de traiciones en el país y en la provincia también, así que no, en ese aspecto no me afecta porque no son trabajadores los que estaban ahí. Incluso un muchacho me llamó una vez diciéndome, me llevó la UOCRA engañado, cuando te escuché realmente me hizo un clic y se puso a disposición nuestro, el compañero. Se ganaron un militante. Que fue llevado para hostigarnos ahí en la legislatura por la UOCRA. Sí. El caso es que nosotros no nos oponemos a la creación de fuentes de trabajo, para nada. Bien. Al revés, consideramos que si no hay industrialización, estamos en el horno, ¿no? Acá tiene que haber un proceso de industrialización, es la clave para cualquier desarrollo. El punto es que efectivamente la vitivinicultura como matriz productiva está agotada y está manteniendo la rentabilidad a costa de subsidios estatales desde hace años. Y no es lo que corresponde, que el subsidio del Estado mantenga la rentabilidad de un sector de la economía. Entonces hay que buscar efectivamente desarrollar la industria ligado a la misma producción local o ver la forma. Yo creo que con un gobierno que se plantee la defensa del trabajo podríamos desarrollar sectores de la economía. Por ejemplo, nosotros estamos planteando la puesta en pie de un plan de construcción de viviendas que satisfaga todas las necesidades habitacionales en la provincia. Si ponemos todos los recursos y el esfuerzo en función de eso, ejecutado por el Estado, no por las empresas amigas que se llevan sus sobreprecios y demás, ejecutado por el Estado, un plan de viviendas y de urbanización, generaría un movimiento de la economía, de la metalúrgica, de la madera, de esto, de aquello, que pondría en pie un desarrollo en la provincia, satisfaciendo las necesidades de la población, en el caso de la vivienda. Tenemos que buscarle la vuelta. Nosotros consideramos que se puede desarrollar la provincia sin necesidad de ir a la matriz productiva de la megaminería contaminante. Porque acá lo que plantean muchos sectores que dicen la vitivinicultura no va más, que venga la Barrick Gold, que haga el desastre que tengan que hacer y nos dejen las migajas. Nosotros eso lo rechazamos. Defendemos la 7722, no queremos que se usen elementos tóxicos en la producción minera, no estamos en contra de la producción minera, evidentemente necesitamos de la minería para vivir. O sea, si una empresa de minería estatal se implementara, ¿ustedes estarían de acuerdo? A fondo con eso. A fondo. A favor. Por supuesto, bajo control obrero, bajo control de las organizaciones defensoras del medio ambiente. Sí, rodeada de todos los controles y auditorías que tienen que tener. Pero que sea del Estado y bajo control obrero y ambiental. El problema es que el desarrollo de la minería en manos de los pulpos internacionales es incompatible con el agua,
con la defensa. Pasa lo mismo con la vitivinicultura, o sea, desplacemos el mismo debate porque Sí. tenemos cuántas bodegas extranjeras en la provincia, dueñas de grandes extensiones de campos, de los campos más productivos, y ahí es donde no se los escucha tanto cuando se discute el tema de la minería. Digo, es el mismo caso. No, lógico, pero durante este gobierno, que se dice nacional y popular, el nivel de concentración de la propiedad de la tierra y de la extranjerización de la propiedad de la tierra de Mendoza es alarmante. Datos del propio Ministerio de acá, de Agricultura. Es tremendo el proceso de concentración y extranjerización que ha habido durante esta década. Impresionante, nosotros cuestionamos todo eso. Acá hay 4 o 5 bodegas que manejan el mercado. Nosotros decimos, no, hay que construir una bodega provincial, hay que arrebatarles el manejo monopólico, porque ponen a los pequeños productores en una situación de completa indefensión, porque ellos imponen los precios, a los obreros les pagan, incluso este año se ha pagado menos el tacho de uva que el año pasado, con el 40% de inflación. Entonces realmente tenemos una crisis muy aguda en la provincia. Más allá de los diagnósticos y de las propuestas, ¿cómo se construye una vida anticapitalista? ¿Cómo se construye una vida enfrentando un capitalismo que es hegemónico, que tiene sus formas de sobrevivencia, que cada crisis aparece con, digamos, nuevas formas de restablecer su pulmotor? Si tenemos en cuenta que los gobiernos populares de América Latina, que considero gobiernos populares, nacionales y populares, están de alguna manera ejerciendo desde la periferia del capitalismo, digo términos que no los escucho en el discurso de ustedes, en esta, digamos, internacionalización del capital, digamos, hay países concentrados y con mayor poder y que manejan el capital, y países periféricos. Digamos, eso hace que los países asuman distintos roles. Por lo tanto, ¿cómo se vive y cómo se asume una lucha anticapitalista en una visión totalizadora como la que planteás? La lucha anticapitalista nosotros no la vemos o no la abordamos desde el punto de vista ideológico. Es decir, no es que estamos en contra del capitalismo, entonces vamos a luchar. Cuando nosotros decimos defendamos la Mendoza que trabaja, estamos diciendo aquí contra el capitalismo. Porque hay una Mendoza que vive del trabajo de los trabajadores. La especulación inmobiliaria, el juego, los subsidios que reciben los empresarios, la deuda que se paga, que en realidad es una deuda que contrajeron los empresarios con los bancos provinciales que fundieron y la provincia asumió esa deuda. Estamos hablando de que la defensa de los trabajadores, del trabajo, del salario, de la vivienda, de la salud, de la educación, la defensa de las condiciones de vida de la clase obrera y del pueblo, objetivamente te ponen en contra del capitalismo. Porque tenés que afectar intereses capitalistas para dar satisfacción a los reclamos del pueblo. Pero por otro lado tenés instituciones que son conquistas populares en la historia, como la educación y la salud pública en la Argentina, que son conquistas populares, que se expresaron a través del peronismo, pero que son conquistas populares. Seguro. Y que están en el marco de un sistema capitalista que en algunos momentos ha tomado algún carácter más transnacional y en otros más de corte nacional. Entonces, ¿cómo, digamos, jugás ahí, no? Porque, por un lado, en Argentina es un modelo en ese sentido, digamos, hay un Estado benefactor, si se quiere, entre comillas, todavía vigente, que es envidiado en muchos países de la región y en muchos países europeos, donde inclusive triunfan partidos de izquierda. Entonces, ahí es donde, digo, encuentro... Sí, es que esas vamos a pensar, ¿no? Esas conquistas hay que defenderlas. Hay que defenderlas. Lógico, la salud pública, la educación, todo esto es atacado sistemáticamente justamente por los grupos económicos. Entonces, todas estas conquistas tienen que ver también, si uno lo analiza históricamente, digamos,
tienen que ver con que hubo un pueblo que luchó para tener esas conquistas. Un sistema educativo como el nuestro es envidiado, como bien decís vos, por los pueblos de Latinoamérica. Los compañeros de Chile hoy están Estudian en una acá. lucha tremenda por la educación gratuita. Y nosotros tuvimos la reforma del 18, porque tuvimos la reforma del 18 y un movimiento estudiantil aguerrido y de izquierda, hemos podido defender esas conquistas. Por eso la lucha por la defensa de las conquistas que ya tenemos y las que tenemos que lograr es una lucha objetivamente anticapitalista. Entonces nosotros lo vemos con esta perspectiva. La resolución última de los problemas del pueblo se va a lograr cuando los trabajadores ejerzamos el poder político. Porque en la medida que el poder político esté en manos de partidos o expresiones políticas que representan a los grupos económicos, van a estar permanentemente al acecho sobre las conquistas que ya tenemos y no le van a dar solución a las conquistas por las cuales tenemos que ir. Vivienda, trabajo, salud. Ahora hasta quieren venir por las paritarias, por ejemplo, poniéndole un techo a la discusión paritaria que cuesta mucha lucha romper, como lo hicieron los aceiteros o los trabajadores bancarios, por ejemplo. Sí, paritarias que se recuperaron de los 90 en base a la lucha de los trabajadores. ¿Cómo te has sentido, Tito? Re bien, muy cómodo. ¿Bien? Sí. ¿Te has sentido bien? Muy bien. Mira, el programa se llama La Pregunta en el Desierto y la idea es que, bueno, el entrevistado, el invitado, nos deje una pregunta, la pregunta en el desierto que nos deje para pensar, le deje para pensar a la audiencia. ¿Cuál pregunta en el desierto nos tirarías acá, así, antes de irnos? Una pregunta. Se me hace difícil. Para salir de las respuestas, digo, ¿qué pregunta te harías? Yo preguntaría, por ejemplo, ¿es posible razonar en otros términos algunas cuestiones políticas, como por ejemplo entender que nuestra lógica es distinta a lo de los partidos del sistema? Digo por esto del abstencionismo que nos critican. Si se entiende que es una lógica distinta, la nuestra, Bien. que nos manejamos más por principios que por criterios propios de la política de los partidos tradicionales. Bien. Bueno, muchas gracias, Tito. Gracias a vos. Salud. Salud.